Hola, hola, gente mágica. Bienvenidos a este podcast de Rebontulet de Escuela de Brujas. Soy Maelis, su bruja de confianza, y hoy les traigo el capítulo número 6 de la sección En los cruces de caminos, una sección informativa. El tema que voy a tocar hoy es sumamente interesante, poco hablado, realmente poco hablado, y creo que es necesario poder traer información con respecto a esto. Pero antes que nada, les recuerdo que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, para unirse a la comunidad. Y también no olviden darle like a este video, suscribirse al canal para no perderse nada, y porque su apoyo sobre todo nos ayuda muchísimo a crecer y a continuar trayéndoles este tipo de material. Así que si desean seguir viéndonos en el podcast de Rebón, por favor muestren su apoyo. Ahora sí, el tema que traigo informativo para hoy en este capítulo es con respecto a la utilización de cierto material en algunas creencias y prácticas, ¿sí? Yo lo voy a ver desde el punto de vista más que nada de lo ritual y el trabajo con energías espirituales, porque es lo que sé y es lo que utilizo, sí, lo que practico, pero también mencionar un poco de que se ven en contextos religiosos, en contextos antiguos, y que se han traído y se han mantenido hasta hoy en día, culturalmente hablando, ¿ok? Y la idea de informar sobre esto es para evitar esta cancelación, esta costumbre bendita de cancelar lo que es diferente o no concuerda con lo que se vive y está de moda. No quiero decir la palabra está de moda, pero bueno, se mantiene bastante en general en lo que es la modernidad, en lo que es hoy, las prácticas de hoy, ¿no? Obviamente esto es informativo, no es la idea convencer a nadie o llevar a que lo realicen, ¿sí? Porque justamente traigo este informativo para tratar de frenar un poco lo que es la imposición, ¿bien? Que se da muchísimo en lo que son las creencias espirituales modernas. Incluso también lo he visto en la brujería moderna y en el neopaganismo, que si el neopaganismo bien intenta hacer una reconstrucción, que creo que estaría bueno debatir el tema este en la otra sección encargada de debates. La idea de un neopaganismo o una brujería bastante New Age, porque no se menciona tanto, sí, con respecto sobre todo a lo que es el neopaganismo. Yo entiendo, está perfecto que la idea de esto es reconstruir una reconstrucción y que no se puede lograr al total, porque hay información que se ha perdido, que no se tiene, hay cosas que no se pueden hacer exactamente o vivir como se vivían antes, ¿no? Yo no me imagino, no sé, una sacerdotisa de la cultura nórdica hoy en día, sin tener los conocimientos de cómo se oficiaba un blot, recrearlo tal cual, ¿no? La capacidad y el ambiente, con mucho esfuerzo se podría dar, pero hay cosas que se han perdido, que no se tienen en su totalidad, como digo. Entonces recrear absolutamente al pie, o rituales mortuorios en el caso de la cultura egipcia, hay cosas que no continuaron o que con el tiempo no se han mantenido, ¿sí? Se perdieron y no se pueden hacer hoy en día así tal cual. Entonces, la reconstrucción absoluta, total y al pie de la letra es imposible, ya lo sabemos bien. Pero en esa modernidad que tiene mucho este tipo de prácticas y creencias, se tiende a directamente cancelar y elegir utilizar ciertas palabras como ya no se necesita hacer así. Esos lo hacían antes porque no sabían, tiende un poco de ignorancia, ¿no? Incluso lo que estás viviendo, en lo que estás creyendo, en lo que estás practicando. Tildar de ignorantes a la gente del pasado es como básicamente condenarnos a nosotros a ser ignorantes también, porque las personas del futuro, incluso lo vemos con las siguientes generaciones, tienen mucho más conocimiento, muchas más capacidades en otras cosas, o desarrollo, o avance. Así que básicamente estaríamos tratándonos a nosotros de ignorantes, porque los que vienen después van a saber más y van a saber otras cosas y se van a develar misterios que para nosotros eran así. Es como un básico y bastante escaso, ¿no? El llegar a este tipo de pensamientos, más que nada, y acá es donde entra la parte informativa,
sin saber por qué se realizaban estas cosas o qué significado tenían, que le da como esta fuerza a la creencia, este fundamento en el cual basarse, esta estructura que explica el porqué. No lo digo con el neopaganismo, pero noto mucho que en general con la espiritualidad moderna se tiende a hacer las cosas sin saber por qué se hace, sin saber qué significan, ¿no? Se tienden a hacer afirmaciones que, en mi opinión, se realizan desde la ignorancia, porque si a alguien se le ocurrió decir esto está mal o esto está bien sin explicar por qué, ¿ok? Y no es que la espiritualidad siempre tenga una base total y absolutamente lógica como conocemos la lógica, ni todo tiene una explicación, ¿sí? A veces no hay que dejar de cuestionar un poco y simplemente vivirlo, simplemente transitarlo, meternos en eso, ¿sí? En eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Pero si vamos a realizar afirmaciones de este tipo de material ya no debe utilizarse y no se explica el por qué, ni se explica el sustituto, ¿sí? O reemplazo, la palabra reemplazo no me gusta, pero en este caso sería reemplazar algo por otra cosa diferente. Si no se explica, no tiene razón de ser, no tiene esa fuerza en la creencia. Y es que aparte, bueno, creo que lo que le da fuerza a todo, absolutamente todo, son nuestras propias creencias, que bueno, ya hablaremos un poco en esta parte del informativo de ese tema también, ¿no? El material que suele cancelarse muchísimo modernamente en prácticas más modernas, es la utilización de, por ejemplo, restos biológicos, restos óseos, ¿sí? Que antiguamente se usaban, tenían un porqué de que se usaban, y hoy en día muchas tradiciones, sobre todo heredadas, se mantienen en su utilización. Bien, la insistencia de traer las creencias de base, sean de tu familia o de tu cultura, o hacia dónde te han llevado tus propias prácticas, creencias, tus propios muertos, hacia dónde te han llevado a vivirlo de esta manera, es lo que hoy por ahí genera un poco de rechazo, ¿no? En la sociedad. Este pensamiento unificado tampoco está nada bueno, ¿no? De que si uno dice que está mal, todos empiezan a replicarlo como loros. El que dijo que está mal no explica por qué. Los demás lo replican como loros sin saber por qué está mal. O en el caso de las cosas que dicen que están bien o que se usan de esta manera cuando tradicionalmente o culturalmente se han utilizado otras, exactamente lo mismo, ¿no? No dar una explicación, un fundamento, palabra poderosa, no hace insostenible todo, ¿no? Si no se sostiene, se pierde, se diluye, se cambia. El moverse por modas de se dice esto, se hace aquello, tampoco suele durar. Por eso tradiciones, religiones, creencias que se han mantenido tanto en el tiempo tienen aún esta fuerza porque se entiende el por qué se realizó, se entiende el por qué se debía mantener así, ¿no? Desde la parte informativa no voy a insistir en este tema porque eso creo que ya lo hemos debatido, y si no lo hemos debatido aún en esa sección, eh, lo haremos más después si quieren, sino que les traeré la información del por qué la utilización de cierto material, como biológico, animal o humano, en ciertas prácticas, ¿no? Comenzando, por ejemplo, con la idea de lo que es la magia simpática. Bien, es la simpatía de representar algo con otra cosa. En esto, mientras más se asemeja lo que se está representando a lo representado, más directo y más poderoso va a ser el trabajo, el ritual, lo que sea que se esté haciendo, ¿sí? Incluso por ahí muchas practicantes jóvenes, que no digo que no está mal, todos somos jóvenes, todos hemos sido jóvenes y todos hemos pasado esa etapa de, bueno, yo creo firmemente en esto y no escucho a nadie y no quiero aprender de nadie porque yo me la sé todas. Es parte del crecimiento, es parte del madurar normal. El problema es cuando no se llega al punto de maduración, no se entiende que hay que abrirse a las enseñanzas o pensamientos u opiniones de otras personas para comprender mucho más, para tener una amplitud de pensamiento y perspectiva, y nos cerramos y nos mantenemos como unos eternos adolescentes en donde yo tengo la razón, mi verdad es la única y todo lo demás están mal, todos ustedes están mal. ¿Por qué? No sé.
pero yo sé que es así. Ese es el problema, porque nos perdemos de muchísimo. El entender que siempre va a haber alguien mayor o con más experiencia que pueda enseñarnos o abrirnos un nuevo mundo, un montón de oportunidades, de chances. Es tristísimo. Perderse esa oportunidad realmente es tristísimo. ¿No? Realmente nadie, absolutamente nadie, ni aún el que tiene más experiencia, porque va a haber alguien que tiene más experiencia aún, sabe realmente todo, ¿sí? Entonces hay que mantener como esa actitud humilde de decir, puedo aprender aún más, ¿no? Pero bueno, los jóvenes veo muchísimo hoy en día la creencia de que no hace falta tener la cara de la persona o el nombre para trabajar, o sea maldición o sea bendición, para trabajárselo de la manera que sea, porque nada, ya es suficiente con la intención que vos estás poniendo, ¿no? Con la orden que vos estás dando. Yo soy de la vieja escuela, ¿sí? Y yo como lo he aprendido, lo he vivido y lo he practicado, siempre mientras más detalles tenga de la persona, más poderoso va a ser el trabajo que estás realizando, en el caso de trabajo, por ejemplo, ¿no? Supongamos que vamos a hacer una limpieza, si nosotros pedimos a la espiritualidad que nos está respondiendo. Quiero hacer una limpieza a una persona, pero la verdad no sé su nombre completo, creo que se llama Braulio, Roberto, Laura, Marcela, creo que se llama así, conozco su apodo, te digo en la de apodo, no sé en fecha de nacimiento, no tengo nada de la persona, pero bueno, quiero limpiarla y con mi poder, sí, la voy a limpiar, ¿sí? Entonces, Roberto, Luis, ya mágicamente, sin dar especificación, se limpia, sana, ¿no? Mismo en el caso de maldecir, ¿no? Vamos a usar ejemplos, pues siempre si no parece que damos ejemplos malos. Vamos a dar ejemplos de bendiciones, ¿no? ¿Cuántos Raúles, porque da un nombre, di 800 nombres, ¿no? ¿Cuántos Raúles existen en el mundo? ¿Hacia cuál estamos dirigiendo eso? Que los nuestros, la espiritualidad que está respondiendo, ¿sí? Que está tomando ese trabajo, eh, sabe, lee tu mente y automáticamente sabe hacia dónde tiene que dirigir la cosa, ¿no? Suena más a milagroso, ¿no? Que a magia esto. Especificaciones traen un mejor control y dirección de lo que estamos realizando. Saber ver, tener la cara, tener el nombre o descripción, aunque sea el nombre, el apellido, fechas, es mucho más útil que no tenerlos y creernos totalmente poderosos, absolutamente poderosos, te lanzo una vaga que habla sin mirar y sin conocerte, así. Simple, esto se explica desde la lógica, no toda la espiritualidad se puede explicar de la lógica, lo entendemos, sí, hay cosas que hay que vivirlas, sentirlas, transitarlas, confiar en el proceso, pero si lo explicamos de la lógica, queremos ir a un lugar y en vez de darnos la dirección exacta, la ubicación, ya que estamos hablando más modernamente, la ubicación exacta, la dirección exacta, nos dicen, no, es una zona hacia el oeste que la verdad que tiene 3 arbolitos juntos, tienen algunas hojas amarillas, no sé en esta estación si tendrá hoja amarilla o no, tal vez tiene hojas amarillas y tal vez tiene hojas verdes, la verdad no sé. Encontralo. Es exactamente lo mismo. Se va a dirigir con muchísima más precisión lo que estamos haciendo, enviando, limpiando, se va a dirigir con mucha más precisión mientras más datos tengamos. Y ni hablar si tenemos material biológico de la persona, ¿sí? Lo que se llama rastros, ADN. En lo físico que se refleja en lo espiritual, el ADN representa absolutamente a la persona, más su nombre, su identidad, su rostro, su forma de verse, es toda la representación de la persona que estamos necesitando para poder ubicarla desde lo espiritual, en lo físico, pero desde lo físico sí, ubicados en lo físico, pero en lo espiritual, la forma de encontrarlos o de dirigir. Rastros, por supuesto, pueden ser varias cosas, es material sí, biológico como cabello, pestañas, piel, uñas, saliva, sangre y otros, no sé hasta qué punto puedo mencionar sin que me bajen este podcast, pero se imaginarán, ¿no? Diferentes fluidos que se pueden utilizar y que no siempre, y creo que la mayoría de las veces, extraerlos no es sencillo si se hace en contra de la voluntad de la persona, lo cual no es una bendición,
Más sencillo es dirigir las bendiciones, obviamente, porque no solamente son aceptadas, sino que son necesitadas y pedidas, bien recibidas. Pero como dije, no quiero siempre usar ejemplos malos, aunque son los que más conocemos y más relacionamos. Por ejemplo, en el caso de los rastros. Por eso siempre hay que tener cuidado, preservar, cuidar, no volverse absolutamente ermitaños, 2 likes y vuelvo a encerrarme y volverme ermitaña y estar en la mía como al principio, antes de que me convenciera de darme de conocer y trabajar en las redes. 2 likes necesito y vuelvo. Mentira, no todo es malo, por eso estamos acá, ¿no? Pero por eso hay que tener mucho cuidado y ni confiarnos, no para vivir aterrados, obviamente, pero la precaución, ¿sí? Nos trae más seguridad, ¿sí? Estar más atentos y tener esta información nos trae más seguridad. Entonces, por ejemplo, eso es una manera de utilizar los restos biológicos, ¿sí? En una práctica, en la manera de aplicarlo, por ejemplo, con los rastros. Otra manera, ¿sí? De hacerlo, y este ya es un ejemplo que, bueno, en mi caso yo personalmente no practico, pero vengo de familia que sí, en donde se utiliza la misma vida, ¿sí? De otro ser para, por ejemplo, limpiar, ¿no? Una sustitución en caso de que haya una grave enfermedad que se puede revertir o pasar, o un trabajo muy terrible, muy tremendo, muy fuerte de enfermedad, de muerte, donde se usa, bueno, el tema que es más polémico en la aplicación de este material, que es la propia vida de otro ser, ¿no? Para poder salvar a una persona. Que obviamente uno puede no coincidir o no realizarlo, no hacerlo y decir de boca para afuera, porque acá es sencillo, acá es simple, de boca para afuera todos dan su opinión con la más grande de las firmezas hasta que te pasa de cerca, hasta que lo necesitas o un ser querido muy amado lo necesita. Ahí es donde surgen ciertos cuestionamientos, ciertas dudas o directamente la seguridad de decir, bueno, sí lo hago para un ser querido, un ser vivo, ¿no? Obviamente que este tipo de cosas se agradecen, no es que una vida vale más que la otra, sin embargo, desde nuestro punto de vista, una vida cerca de la nuestra o la nuestra propia siempre va a valer más que otras. Y esto es indiscutible porque si ponemos sobre la balanza, me salvo yo o ese extraño, nos vamos a poner sobre nosotros o nuestros seres más amados, más queridos, ¿no? Pero bueno, el tema de la utilización, por ejemplo, de este tipo de material, en este caso de vidas, también es algo que es muy cuestionado y muy rechazado, ¿no? Eh, Creo que es el ejemplo más extremo, ¿ok? Otro ejemplo es, bueno, utilización en necromancia y algunas prácticas religiosas de lo que son restos animales y humanos, ¿sí? Para la comunicación con los muertos y por supuesto el trabajo o pedidos o la misma mancia, la misma interpretación de preguntas y respuestas, ¿sí? A través de los muertos con el material directo que son sus restos, tanto animales como humanos, por ejemplo. Mismo en el chamanismo o en la brujería, que se consideran bastante, chamanismo hablo en general, si hay chamanismo en todas las culturas y todos los chamanismos son específicos por el contexto cultural que han tenido, pero hablando en general o en la brujería en sí misma se considera incluso necromántica porque suele trabajar con lo que son restos de animales, ¿sí? Pelaje, piel, garras, colmillos, cola, patas, etcétera, etcétera. Se suele trabajar desde lo que es la parte espiritual animal y la conexión directa con el otro lado, ¿no? El ejemplo que más conozco, porque es el que más utilizo, que me conocen ya lo saben bien, es por ejemplo los restos óseos en diferentes tipos de utilizaciones, ¿sí? Porque podemos hacer ciertos trabajos con polvo de hueso, podemos utilizar el propio hueso, ¿ok? Realizar magia con el propio hueso o utilizándolo como oráculo mismo, ¿sí? En la lectura de huesos, por ejemplo, en donde los restos óseos atraen más por simpatía a los muertos y a la muerte como una antena, ¿sí? De algo
que reconocen y que les llama a reposar, les llama ¿sí? a acercarse a bajar. El hueso representa la muerte en su totalidad. Es ese testimonio físico de algo que estuvo vivo y que trascendió, guarda ese recuerdo. Este ser existió, no desaparece. Con el tiempo lo hará, pero por ahora se mantiene y te da este testimonio físico de que acá hubo vida y trascendió a lo que es la muerte. Es el significado en sí mismo de lo que es el paso del tiempo sobre aquello que alguna vez estuvo vivo. Por lo tanto, es una manera más sensible de llamar a nuestros muertos y que estos a través de ellos hablen o en el caso de usarse como oráculos y a través de ellos hablen, tienen como más cercanía. Nos conecta muchísimo con lo que son nuestros ancestros por estas tradiciones, estas cosas que vienen de antes, esta utilización. Tiene mucho en sí que hace que atraiga este tipo de energías, ¿no? Y que funcione de esta manera. ¿Sí? No solamente en lo que es un oráculo, sino, ya les digo, en ciertos preparados, en ciertos trabajos. No voy a hablar de lo que es la magia con huesos acá, pero se hace diferentes tipos de magias a través de lo que son los restos óseos, principalmente de animales, ¿sí? Trabajar con restos óseos humanos tiene sus propias técnicas, sus propios fundamentos, sus propias maneras de hacerse y no es juego para nada, como nada de esto de todas maneras, ¿no? Pero hay que tener cuidado, igual que con la utilización de rastros, porque el muerto se puede enviciar, ¿sí? Entonces hay que saber hacerlo, no actúen sin saber, no, nuevamente no es para meter miedo, sino seguridad y búsqueda de un aprendizaje serio. ¿Por qué? Porque si nosotros jugamos sin saber con algo, ese algo se va a dar, no es que, no se, que se puede dar, no es que se puede dar, se va a dar vuelta contra nosotros, lastimándonos, sí, seguramente. Si actuamos sin saber, es como manejar fuego sin saber. Intentemos prender una fogata sin saber cómo hacerlo. Puede explotar, puede descontrolarse, causar un incendio, lastimarnos, matarnos. Entonces, siempre es sabiendo cómo hacer las cosas y no creyendo que sabemos y que tenemos control por sobre todo, porque se nos va a dar vuelta, ¿no? Es informativo, pero mantiene esta raya de no es una enseñanza profunda esta sección del podcast. Y la advertencia que también forma parte de lo informativo, de lo que puede llegar a pasar si mal utilizamos las cosas o lo hacemos sin saber, ¿no? Entonces, ven cómo se utilizan estos diferentes tipos de materiales, como les decía, es bastante condenado hoy en día, o la simple frase de, antes lo hacían porque no tenían los medios y las cosas que tenemos hoy en día, podemos reemplazarlo. Les digo, la palabra reemplazar es una palabra muy fuerte, muy fea, es como si lo anterior no sirviera y lo cambio por otra cosa que sí sirve. ¿Entendés? ¿Entienden? Sustituir es una palabra así más linda y hay cosas que puede aplicar esto de la sustitución. Sin embargo, no siempre. Porque acá entramos en el terreno de por qué se hacían las cosas antes. No solo porque tiene una explicación, hablamos de lo que es la magia simpática, mientras la representación sea más directa de lo que estamos representando, mucho mejor. Sino porque también muchas de esas cosas tenían su creencia, su folclore detrás que las alimentaba por sí mismas, ¿sí? Piensen ustedes de esta manera. Por ejemplo, nosotros sabemos que si queremos hacer algo de protección, ¿sí? Tenemos que utilizar un símbolo, un objeto, un elemento, no sé, lo que sea, en el cual nosotros creamos fuertemente. La protección por sí misma actúa, pero sobre nosotros solamente si le damos ese permiso. ¿Cómo le damos ese permiso? Creyendo en eso. Ese es el poder de la creencia, esa es la fuerza de la creencia. Ahora, imaginen muchas personas creyendo en lo mismo, ¿sí? La pata de conejo. Cuando se puso de moda la pata de conejo, que se popularizó,
La pata de conejo, que originalmente es una pata de liebre, originalmente también es de color negra, y la tiene que atrapar un pelirrojo natural con no sé cuántas pecas, que mancó en un cementerio a tal hora en específico, si no, no servía, y por eso era tan cotizada y tan buscada. Y toda esta gente en muchas partes del mundo creyendo que eso trae protección y suerte. El poder que le da, se forma un egregor. Se forma un egregor claramente. Entonces, si esto se ha mantenido por la fuerza de la creencia de la persona, más la propia representación, el propio fundamento que le da ese poder, no es raro que haya trascendido en el tiempo. ¿Y por qué se mantenía y no se cambiaba cada 5 días, 5 siglos? Porque funcionaba. Ahí es donde está el punto exacto. Ojo, aclaro nuevamente, para que me entiendan bien, me puse muy personal, de hecho, sí, en un punto pareciera como que estoy hablando cara a cara con cada uno de lo que me estoy escuchando, yo me pongo en, ¿me entendés? Me estoy poniendo muy personal porque este es un tema que me llega muchísimo, ¿sí? Y ojo, para que quede bien en claro y me comprendan, me entiendan bien, yo con esto no estoy diciendo lo que se cambia, lo que se sustituye, no sirve y lo antiguo sí, no estoy diciendo esto para nada, porque de hecho a diario veo y observo cómo se crean nuevos egregores, cómo se crean nuevos folclores, nuevas creencias populares. Al principio, en su momento, habrá sido uno o dos los que creyeron, se transmitió hasta que trascendió durante muchos siglos una misma creencia, pero nace de un punto, igual que las tradiciones familiares heredadas, en un punto alguien tuvo que comenzarlas, no siempre existieron. Vimos las religiones. Hay un punto en donde lo espiritual es interpretado por primera vez y luego trasciende. Entonces no estoy diciendo que es mucho menos poderoso, sino que para sustituir, no reemplazar de forma agresiva, violenta y sin explicación, sin fundamento, sin nada, hay que darle eso. Hay que entender el porqué. Pueden recibir del propio mundo espiritual algo nuevo que va a seguir trascendiendo en el tiempo, pero tienen que captarlo al completo, ¿sí? Y sobre todo mantener este respeto de no rechazar estas creencias que vinieron de antes, porque las personas las van a seguir manteniendo y van a seguir continuando como hicieron hasta ahora, porque funcionaron, porque era algo que funcionó, por eso se extendió, por eso se dio. Si se critica este tipo de utilizaciones, ¿sí? En la práctica, este tipo de materiales en la práctica, si se critica diciendo los que vinieron antes eran ignorantes y supersticiosos, ese peso y esa condena cae sobre uno que está creyendo en estas cosas, cambiándolas un poco, adaptándolas, pero que el día de mañana van a ser la ignorancia y superstición para otro. Entonces, ojo y mucho cuidado con eso. Volviendo al tema de la fuerza de la creencia de uno, de la propia fuerza del fundamento y la representación, se me viene a la mente otro ejemplo, que es el de ciertos remedios, ¿sí? Medicamentos antiguos, formas de sanar el cuerpo, que utilizaban las abuelas, las bisabuelas, las tatarabuelas, las tatarabuelas, que no eran para nada agradables, pero que se utilizaban porque sanaban. Ya sea, no nos pongamos a discutir en lo científico del método placebo, de lo que sea, da igual, funcionaban, ¿sí? Para las fiebres altas, cierto aceite de pescado, para dolor de estómago, cierto jarabe o aceite de culebra, cuando estabas mal de la anemia, comete un hígado entero, si querés lo encebollo, pero comete el hígado entero que te va a devolver la sangre al cuerpo. Todas estas creencias, ¿sí? Medicinas que eran, que fueron sí siendo quitadas y cambiadas por lo sintético de las empresas farmacéuticas, que en realidad siguen teniendo la misma base, bien, lo que tenía aceite de pescado va a seguir teniendo aceite de pescado, lo único que cambia en lo farmacéutico es la aplicación de químicos que hacen que actúen más rápido en el cuerpo, pero la base natural, vegetal o animal se sigue manteniendo en los medicamentos. No hay nada que se cree de la nada, claramente.
¿no? Pero bueno, ha cambiado un poco, pero es que funcionaba y se aprendía de probar, ¿sí? De decir, si este animal le pasa tal cosa, si esta planta produce tal cosa, le sucede tal cosa, se defiende tal cosa, entonces me sirve para esto. Y así se aplicaba, ¿no? Eso también funciona en parte del poder de estas magias, de estas tradiciones, de estas aplicaciones de este tipo de materiales, ¿sí? Eh, por supuesto que, bueno, nuevamente yendo a lo que es la representación, la simpatía de algo por otra cosa, mientras más directo sea, nuevamente más efecto tiene. Por eso si nosotros no se representamos un corazón de una persona, no se lo vamos a sacar y lo vamos a utilizar, sino que tenemos otro corazoncito de animal, pollo, de vaca, de lo que sea, y no para algo malo, no necesariamente tiene que ser para algo malo. Esa persona tiene una enfermedad del corazón y eso se puede revertir y se puede trabajar desde esto. Lo hacemos. Lo mismo con el resto de los órganos, estómago. Eh, sí se usa para maldición y sabemos que es más conocido esa utilización de maldiciones, pero no siempre es así, ¿no? Entonces representamos una cosa con otra cosa. Es más directo, ¿sí? Se puede, si me preguntan, porque es lo que se cuestiona, lo que se trae hoy en día a discusión, se puede utilizar, no sé, un corazón hecho con papel, en vez de un cerebro o una nuez. A mí me encanta utilizar la nuez para sacar el dolor de cabeza, pero también eso es una creencia, es una creencia popular también, ¿no? Eh, pero se puede usar, no sé, un corazón dibujado, recrearlo, ¿sí? Así como se usan los puppets en vez de, perdón en el sonido, vuelo el micrófono, se utilizan los puppets en vez de la persona directamente, ¿sí? O una vela con forma para representar algo, sí, sí, se puede utilizar, ¿sí? Pero en mi experiencia, sí es mucho más directo y más enfocado. Muchas veces esos trabajos tenemos, si usamos velas o puppet o formas o algo dibujado, tenemos que eh, repetirlo, sí, es mucho más directo y a veces incluso específicamente necesario usar esas partes que se están reemplazando. Y sé que hay muchas convicciones, ¿sí? Hoy en día en cuanto a creencias, formas de vivir la vida o de alimentarse, con las cuales eh, entiendo y coincido totalmente, ¿sí? De hecho, bueno, puede ser vegana 2 años de mi vida, no sé si llegó a los 2 años en el veganismo, no sé si llega tanto, pero vegetariana durante muchos años, 10 años de no comer ningún producto animal. Sí, entonces entiendo ese punto de vista, ¿no? Pero también entiendo que si llevo este tipo de prácticas, eh, hay muchas cosas que comprender de cómo se daban y cómo se hacían y el por qué, ¿sí? Yo sé el ejemplo de salvar la vida de una persona, ¿no? Con otra vida tranquilamente, que se suele hacer con vida animal, ¿no? Pero mismo trabajo, sí he tenido que limpiar a personas de mal de lengua. Eh, con lengua y no era agradable, es más, no sé cómo no lancé a nadie, de hecho, no sé, eso sí fue milagroso, como no vacié mi estómago sobre las personas que estaba limpiando, porque, a ver, no estoy diciendo que ustedes por esto sean o delicados o muy modernitos, yo sí, yo sí admito que soy delicada, muy modernita en ese sentido, es como, pero sé el tipo de práctica que llevo y a qué quiero dedicarme y en qué creo, aparte de respetar, ¿sí? Sé lo que soy, el camino que he decidido transitar y lo hago justamente con responsabilidad y con conciencia. Eh, entonces puedo entender, no puedo llegar a entender, puedo entender el pensamiento que tienen, normalmente me estoy poniendo muy personal, pero puedo entender el pensamiento que tienen o porque no gusta, pero de ahí a considerarse algo involucionado, algo oscuro, algo bajo astral, ¿sí? Que de ahí viene toda la historia de hoy me levanté bajo astral, con remera y todo, ¿sí? Una situación, una vivencia, no me acuerdo el nombre de cuenta, la cuenta, tiendo a olvidar esas cosas, las cosas que no son importantes y no suman, las olvido, totalmente, las olvido. Pero bueno, donde se cuestionaba, de hecho ni siquiera se cuestionaba
práctica que llevo, sino que directamente se acusaba a prácticas consideradas que vibraban bajo como involucionadas, o sea, personas involucionadas y caprichosas, y ahí se englobaba la brujería, al vudú, se englobaba a la santería, a la umbanda, se englobaba al judú, propiamente, bien que cuando entré a la cuenta la persona vendía una vela judú para expulsar demonios. Pero también era involucionado. Si la persona lo quería vender no era involucionado, pero sí la práctica era involucionada. La vela judú que vendía la persona detrás no era involucionada, pero la persona que practica judú sí lo es, igual que todas las demás prácticas. Se consideraba que vibraba bajo porque trabaja con y conecta y devociona a muertos, ancestros, eh, porque utiliza este tipo de material en sus prácticas, los cuales atraían larvas astrales, desgracia, otros seres de bajo astral. No conozco más seres que larvas astrales porque es lo único que escucho mencionar, pero no sé qué otros seres de bajo astral hay. No, estoy muy metida en el tema, pero bueno, toda esa acusación y en lo mundano es gente que es caprichosa, que básicamente no tiene madurez emocional, no trata las cosas en terapia, entonces cuando se pelea con alguien lo maldice automáticamente, o sea, todos los que maldicen son estas personas con prácticas bajo astral, que vibran bajo, que los maldicen, que los amarran, que lo esto, porque la gente de luz no hace ninguna de estas cosas, obviamente. Por supuesto, como la gente de luz que vibra alto en el alto astral va a hacer ese tipo de cosas. No, 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 no. Si son todos responsables, todos tienen madurez emocional, todos toman las cosas re bien, son todos sanos, nadie tiene nada que trabajar, ni que hablar, ni que terapiar. No, no, no. Son perfectos. No sé qué hacen en la Tierra. Son perfectos. Entonces era esta postura de, ay, bueno, si utilizas fluidos, si utilizas restos óseos, si utilizas, no, bajo astral. Y es como la postura que se mantiene hoy en día. Yo les doy este caso en específico, ¿sí? Que terminó derivando en que me bloqueara y hiciera parodia con dibujitos, o sea, dibujos sobre mí y mi cuenta. No entendí, pero bueno, tampoco podía responder ni reírme, me lo tuvieron que mostrar porque me bloqueó para hacer eso. Y bueno, en mi defensa subiendo historias salió el famoso, bueno, hoy me levanté bajo astral, porque claramente ese día estaba no vibrando bajo, estaba vibrando en el subsuelo, ¿no? Pero es esta postura que encuentro a menudo, seguido, de decir, no sé, no voy a mencionar la palabra amarre, voy a utilizar la palabra unión de parejas con San Miguel Arcángel, sí lo he visto en perfiles que dicen bruja blanca. Amarres que no son malos, que no son considerados malos, porque los hago con San Miguel Arcángel y le doy otro nombre. Y así con un montón de cosas. Le digo, vela judú para expulsar demonios. Como es para expulsar demonios, es bueno, pero el judú es malo. Es una práctica bajo astral. Si se vale de huesos, si se vale de... Es bajo astral. De sus ancestros, de culto a los ancestros. La brujería, pues, lo mismo. Ni hablar de lo que deben decir de la necromancia, ¿no? Se tacha, se cancela, se niega, se señala, se juzga, se persigue muchísimo de lo que es la modernidad y este intento de traer siempre todo, absolutamente todo a la luz, ponerle nombres pomposos, brillantes, empalagosamente dulces, para que se acepte socialmente como bueno. Y no es una forma de disfraz, no. No, 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 porque he practicado brujería la mayor parte de mi vida y ahora me estoy desarrollando en una práctica con raíz africana, ¿sí? No es una manera, les aseguro, de ocultar ni enmascarar para que la sociedad lo acepte y no se persiga. No, 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 no. Lo que hacen es tomar lo que consideran o les gusta de las prácticas bajo astral mencionadas, ¿sí? Le quitan lo que no les gusta o les desagrada o les parece involucionado o asqueroso y no se ve bonito, ¿sí? Le quitan eso, o sea, le quitan toda la estructura y le agregan cosas que consideran que están bien, que son más aceptables, que son menos desagradables, que son más limpias, pero eso no hace que funcione de bonita o buena manera, sino que le quitas parte de esa estructura.
como les digo, hacer las cosas de una manera diferente o que te llegue una manera así de realizar cierto trabajo, está perfecto, ¿sí? Esto pasa, ha pasado y seguirá pasando. Pero el querer cambiar negro por blanco, o por rosita, o por arcoíris, o por lo que sea, no solamente no corresponde porque es una falta de respeto, ¿sí?, a estas prácticas y cómo han mantenido, resguardado y continuado estas creencias, sino que también es una falta de estructura en lo que estás haciendo, de algo que se hacía de una manera, querer cambiarlo o quitarle no va a ser que sea absolutamente efectivo, ¿no? Como les digo, estas creencias se mantenían porque funcionaban en lo básico. Y ahí vamos hacia el punto final de este informativo. Usar lo que tenemos. De esto se trataba todo. De esto se trató siempre todo. Es popular, ¿sí? Es algo popular, es algo del pueblo, es algo de la cocina, es algo de la calle de tierra y de barro y es algo de lo oprimido, de la supervivencia, del sobrevivir. Por lo tanto, es algo que lleva a utilizarte, a utilizar lo que tenés, lo que obtenés, lo que conseguís. Por eso, sí, se solía usar estas cosas que se tenían a la mano, sí, de la comida me quedaron estos huesitos, o de tal ritual me quedan estos huesitos y se utilizan, o estas partes y se utilizan, bien, partes internas, sí, lo tengo a mano y esto es una buena representación de esto, entonces lo utilizo. En estos cambios que les digo que suele hacer la espiritualidad moderna, pues ya les digo, sacan esto y le dan como unos cambios para que sea aceptable, suelen ser cambios imposibles, inaccesibles, ¿sí? No quiero generalizar, pero ay no, la verdad que no me parece usar huesos, pero esto se puede hacer con aceite de camelia exótica, traída desde las mismísimas pirámides de Egipto, la tiendita que está entre medio de las pirámides, ¿viste? Yo fui a Pekín, lo compré, entonces uso esto. ¿Pero qué tiene que ver la representación del hueso con esa planta que trajiste de otro país en tu viaje bendecido? No, porque se hace así. Sí, porque se hace así. No, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver que me cambies esto por esto? Queda mejor, huele más rico, es más limpio. No te lo dicen de esta manera, pero es como se entiende, ¿no? Es como se vive, es como se percibe. Eh, ahí está el problema. Bien, pasamos de usar lo que tenemos a hacerlo algo grandioso, inalcanzable, allá súper caro, súper difícil, y con lo cual se cree que es exclusivo y más poderoso cuando en realidad no es así. Cada cual lleva su práctica, utiliza lo que considere, con lo que cree, con lo que sea y aplica, pero una cosa por verse más evolucionada, más valiosa, no va a restar poder, importancia de algo que es una tradición que trasciende y que ha logrado mantenerse sobreviviendo porque era para la supervivencia, ¿no? Catalogar cosas como buenas o malas también es imposible desde nuestro punto de vista. Hoy en día, en la modernidad en la que vivimos, donde tenemos menos riesgos, menos peligros, menos luchas por las cuales nuestra vida depende, ¿sí? De hago esto, hablando en términos de maldición, o me dejo ir. Tenemos menos riesgos, el mundo es riesgoso e incluso este tipo, bueno, de prácticas como defensa o supervivencia, si se entienden, sino por maldad, realmente maldad de hacer por hacer, sin conciencia del daño que se está causando, sin querer ver el daño de hecho que se está causando, no hablo de eso, sino que mismo que sigue siendo peligroso, imagínense ahora, antes lo era mucho más. Entonces se contempla justamente tradición, creencia, significado, carga, fundamento, lo que utilizamos,
lo que tenemos a mano, lo que conseguimos, el propio egregor que se forma de todo lo que las creencias que lo rodean, ¿sí? Fíjense todos los puntos que tenemos que les traigo en este informativo para explicar el por qué se utilizan huesos, partes animales, etcétera, etcétera. Me encantaría ver un informativo que justamente contradiga todo esto, con explicación, ¿no? Clara del por qué, no invalidando, porque yo no invalido, otra vez insisto con esto, no invalido la otra postura, el otro punto de vista, pero sí, desde el lugar en el que estoy me siento invalidada cuando me traen esto de, ya no necesitas usar eso, ese resto seco de animal, porque no, si querés trabajar, sí, con el espíritu del animal, conectá. Cuando se viene haciendo de esta forma, y es lo que se me ha enseñado a mí, por ejemplo, y funciona así de esta manera, y no falto el respeto, ni depredo, ni destruyo, ni ensucio, ni contamino, ni molesto a nadie en realidad, porque esa es la verdad. Se critica mucho, mucho, mucho desde la facilidad de un teclado o de una opinión de boca para afuera, pero quiero ver si a estas personas realmente les irrita esta situación o la aplicación de este tipo de material, por ejemplo el de los huesos, y van a hacer el mismo movimiento, van a hacer el mismo, las mismas quejas o decir, no hace falta en la puerta de una carnicería o de un matadero. ¿Van a hacer lo mismo? Si es algo sucio, es algo malo, hacen lo mismo con la gente que ven que cada persona que tira basura van a limpiar las calles, las esquinas, por ejemplo, las playas, porque sí, yo lo he hecho, yo lo hago de hecho. El lugar en el que estoy me gusta que sea un lugar limpio y si yo estoy haciendo eso también lo limpio, ¿sí? Entonces hay que ver un poco desde el lugar en el que estamos parados y si realmente lo que nos molesta es esta utilización, ¿sí?, de material o nos molesta la práctica del otro porque no quiero hacerlo, no me animo a hacerlo o porque me he criado, me he educado a mí mismo o mí misma con valores diferentes y no acepto el del otro. Porque acá en este informativo quiero traer este punto, que tal vez sí es mucha discusión, pero quiero traerles este punto de cómo el neopaganismo moderno, las prácticas espirituales modernas, la brujería moderna, tiende a rebelarse, decir, yo soy bruja, yo practico el neopaganismo y rechazo absolutamente las prácticas cristianas, sobre todo el catolicismo. Rechazo profundamente, no, eso es malo, es una imposición, no eran las creencias de hermoso, precioso, divino, pero están haciendo exactamente la misma cosa que ellos hicieron. Están teniendo exactamente el mismo sistema con el que se manejaron y construyeron esa fe. Las mismas costumbres, con diferentes nombres. Imponer, tener la verdad absoluta, rechazar las creencias prácticas de los demás, minimizarlas, condenarlas. Es del diablo, es bajo astral. Eso es demoníaco, de demonios, de espíritus impuros. Es de larvas astrales y otros seres de bajo astral que acercás. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, con diferente nombre. Esto es de luz, es bueno. Esto es de Dios, es bueno. Dios elevado, iluminado, es bueno. Es exactamente lo mismo. Y habla de un enorme terror, esto es una costumbre social, no de prácticas, creencias, ni religión, habla mucho del miedo que la gente le tiene a la muerte, a los muertos, a lo bajo. Muchísimo habla. Así que tan perfecto y tan elevado, iluminado, no, todos necesitamos la terapia. Todos la necesitamos. Sana el alma, la mente, el espíritu. El cuerpo sana todo, todo lo necesitamos. Fíjense el negacionismo y sin embargo el terror, pánico que se tiene a la muerte, a la utilización de restos óseos biológicos,
¿sí? La condena que hay detrás de eso, ocultando, encubriendo ese miedo atroz, ese negacionismo que hay detrás. Pero yo les traigo en este informativo el por qué se utilizaban estas cosas. ¿Sí? Más allá de la simple explicación de funcionaron, nuestros antepasados, nuestros ancestros probaron, vieron que funcionaba y lo mantuvieron, las creencias que rodeaba a las demás personas y se siguieron manteniendo, de todo el mundo, de todas las culturas, y se siguieron manteniendo y trascendiendo. Más allá de eso, todo tiene detrás una carga importantísima, una representación y una forma de hacerse que es específico de esos conocimientos. Para que si de todas maneras les desagrada y no concuerdan, por lo menos los hagan sabiendo en qué no concuerdan o qué es lo que les desagrada. Si no les parece, está espectacular. Se me están regalando todos los anteojos, pues ya les digo, esto es muy personal y me emociona un montón. La verdad que ponerme los lentes de contacto es un trauma. La próxima vengo más preparada. Pero hablemos, ¿sí? Sabiendo, no coincidamos, pero respetemos, ¿bien? Y espero realmente que les haya gustado, les haya servido este informativo, que no se habla mucho, ¿sí? Ni por qué se apoya ni por qué se condena. Yo le traigo, ¿sí? Las ideas de ambos y el conocimiento que yo tengo al respecto sobre la utilización, sobre todo de huesos, porque es lo que más utilizo, y por qué es que se utiliza, ¿sí? Quiero saber qué piensan al respecto, si les ayudó un poco esto, si han cambiado algo de opinión o no, ¿sí? Me encanta saberlo, siempre desde el respeto se puede dialogar todo, obviamente. La idea es respetar y ser respetados, ¿sí? Si nosotros queremos ser respetados nuestro punto de vista, debemos respetar al otro, si no lo que hacemos es estar imponiendo, obligando, cortando la libertad de la otra persona de creer y practicar lo que siente, y es espantoso, ¿sí? Reconocer que no tenemos la verdad absoluta, sino nuestra propia verdad, y vivimos nuestras vidas y vivimos nuestra propia espiritualidad y nuestras propias prácticas a través de nuestra verdad, que no va a ser la misma que la del otro. Entendiendo todo esto, que es en lo que se basa en sí la espiritualidad, respetando el respeto, respetar, creo que el mundo se va a transformar, se transformaría en algo mejor. Pero ya veremos. Mientras tanto, llegar a algunas personas, que algunos de ustedes me están escuchando, ya para mí es un montón y se lo súper agradezco, como siempre. Ya leo sus comentarios. Nos vemos en próximos capítulos y episodios de las otras secciones. Gente mágica, se me cuidan muchísimo.